Bueno, mis hermanos, le damos nuevamente gracias a Dios por estar aquí en su casa con el privilegio de poder estudiar de su palabra, poder aprender más de Él. Y seguimos entonces en el estudio del capítulo 10 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, concerniente al llamamiento eficaz. Cómo es que también se conoce como la gracia irresistible. Y habíamos visto los términos de llamamiento eficaz, y es porque primeramente viene de Dios. Y esto ha sido primeramente una predeterminación para vida que viene de Dios, llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable a aquellos que por medio de su palabra y su espíritu es lo que ha hecho Dios, ¿no? Sacándonos inicialmente ¿de dónde? De esa corrupción de pecado que nosotros llevamos, y es lo que hablan los autores de la Confesión de Fe en el párrafo número 1, dando todo un bosquejo general de lo que es ese llamamiento, de dónde Dios nos llamó. Dios nos ha llamado de la muerte espiritual que nosotros teníamos. Y es que el único que puede llamar a muertos a vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros estamos por naturaleza, este estado de pecado y muerte que están por naturaleza en el ser humano, dice, y Dios nos ha llamado de ese estado a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo. Y esta es la instrumentalidad que Dios ha usado en ese llamamiento. Vemos cómo Dios llama, dice, por medio de la palabra. Y cuando referimos a la palabra, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Al Evangelio, a la predicación del Evangelio. Nos llama por su Espíritu, que es quien, como dice que el Espíritu de Dios es quien nos convence de pecado, y por medio del Señor Jesucristo, que habíamos visto que Él es el mediador de este pacto de gracia. Y poniéndolos entonces a nosotros en este proceso de llamamiento, Dios hace una cirugía espiritual, un trasplante de corazón, quitándonos el corazón de piedra y poniéndonos uno de carne. Y esto simbólicamente es quitando ese estado de pecado que por naturaleza éramos duros a escuchar y adquirir el Evangelio. Ahora Dios nos ha puesto un corazón sensible, un corazón apto para escuchar y para atender la palabra de Dios. Segundo párrafo, vimos que este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Y habíamos dicho que era libre, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué habíamos dicho que era libre esa gracia? Sí, y que Dios toma algún tipo de parámetro ve algo en nosotros que tome en cuenta para hacer su preelección. No, simplemente Él por su gracia y por la alabanza de su propia gloria y honra, Él escoge para vida. Y dice que esa gracia es libre, o sea, no está estipulada por algún preámbulo, alguna condescendencia o alguna capacidad que tenga el hombre. Dice gratuita, ya que el hombre no tiene que ganarla, es Dios quien paga, o sea, el costo que pudiera tener nuestra salvación, Cristo fue quien la pagó, y especial de Dios. Y ese especial habíamos visto que es el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo que nos muestra a nosotros nuestra incapacidad, nuestro estado de pecado.
O sea, esa es la gracia especial de Dios, que ese mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo que actúa en ti y en mí, mostrándonos nuestra condición. En el tercer párrafo habíamos tocado, el tema de la elección de los infantes elegidos, que, vuelvo y repito, no hay un texto que afirme de que todos los niños van al cielo, pero creemos en un Dios amoroso, un Dios que hace todo justamente, que hace todo con santidad, y que a los que Él pone en el cielo es porque Él quiso que estuvieran ahí, no por mérito nuestro, sino porque Él es quien escoge, Él es quien paga y Él es quien santifica y glorifica. La salvación es de Dios, no es algo que se pone de acuerdo, Dios pone el 60 o el 80% y nosotros el 20%. No hay ningún tipo de colaboración. Simplemente esa salvación viene única y exclusivamente de parte de Dios. Y entonces, hermano, hice este preámbulo porque hoy vamos a tocar el cuarto y último párrafo de esta clase, del llamamiento eficaz. Y lo vamos a ver en dos tipos dos encabezados. Vamos a ver los casi cristianos y los no elegidos. Y este es un tema realmente que, como hemos visto reiteradamente, los autores de la confesión de fe siempre tocan este tema. ¿Y por qué? Porque ellos entendieron de que la incapacidad total que tiene el hombre es un asunto tan serio que aunque es muy difícil desconectarlo de toda la línea de pensamiento que vienen dando los autores de la confesión de fe. Desde las Santas Escrituras vemos que algunos, por su espíritu, somos los que entendemos la gracia, otros simplemente que aunque escuchemos, no reaccionan, no accionan a ese llamado, y eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, dicen los autores de la confesión de fe, dice, otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, aún así, al no ser atraídos eficazmente por el Padre, no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. ¿Qué es lo que están hablando los autores de la confesión de fe? Bueno, inicialmente estamos viendo esa elección que en toda la Biblia es un tema realmente recurrente y no por eso debemos dejarlo de a un lado o desecharlo. Es simplemente que es bíblico. Dios dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y ambos estaban, dice, no habían hecho ni bien ni mal para que la voluntad de Dios se manifestase. Y estábamos hablando que eran gemelos que estaban dentro de la misma barriga, de la misma matriz, y sin embargo ya ahí, desde ese momento, Dios había hecho una elección. Dios no esperó a salir y a ver quién era más malo y decirle, bueno, a ti te voy a desechar por lo que le hiciste a tu hermano en la barriga y al otro lo voy a porque es muy bueno. De hecho, si vemos la historia en la palabra de Dios, realmente Jacob no era para nada fácil tampoco, pero simplemente fue la gracia y la voluntad de Dios que se manifestó a unos para glorificación, para salvación, para llevarse el linaje de salvación, y otros simplemente para que también la mano de Dios, el poder de Dios fuera que manifestado también. Entonces, vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esto, y por eso vamos a buscar Mateo capítulo 22, versículo 14. Y aquí el Señor Jesús, vamos a estar viendo mucho esta palabra de llamados y escogidos. Y ahí vemos Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Exacto, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, ¿y llamados de qué manera, de qué forma? Bueno, dicen los autores de la confesión de fe que
otros que no son elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu. Y quiero dejarlo ahí. Y es que hay dos tipos de personas y dos tipos de llamados, para decirlo de alguna manera. Lo habíamos visto que estaba el llamado general, que es el que hizo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Dios predicaba ¿para quién? ¿Solo y única exclusivamente para sus elegidos? No, el llamado era general. De hecho, en la carta de Pedro también dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino quieren que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿es hipócrita Dios cuando dice eso? No, el llamado es general. El evangelio está expuesto para la salvación de todos. Pero el tema es que es eficaz ¿en dónde? En sus elegidos. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma condición de pecado. No es que unos reaccionen más que otros porque son más inteligentes, porque están más capacitados, porque tienen más tiempo en el evangelio. Simplemente porque Dios, dentro de la podredumbre que nos cubría a todos, que estábamos no enfermos, no debilitados, no marchitados por el pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios es el que tiene que hacer ese llamado y esa elección. No es por el hombre. Y esto debe ser causa hasta cierto punto de gozo. ¿Y por qué? Porque nosotros fuimos parte de ese llamado. Todo hijo de Dios que ama a Dios es porque Dios lo amó primero. No es porque hubo esa inclinación en el ser humano de que, wow, yo creo que lo mejor es amar a Dios para que... No, nosotros estábamos igual. Nosotros en otro tiempo, como dice la palabra, éramos como enemigos de Dios. Estábamos en el mismo lugar, como los impíos. Entonces, los autores de la confesión de fe dicen que primeramente estas personas estos son los casi cristianos, para llamarlo, dice, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu. Vamos a ver Mateo capítulo 22, versículo 14. Vamos a buscar entonces que habla de la parábola. Mateo 13, versículos 20 al 21. Y es que antes de llegar a ese texto, hermano, estamos viendo esos dos llamados. Estamos viendo el llamado general que hizo Dios a través del evangelio, y es que se hace en todas las iglesias cuando se predica el evangelio. El evangelio se predica para todo. Es el mismo evangelio, la misma semilla. Ahora, está ese llamado particular, y es que son de estas personas que son afectadas directamente por la palabra y vienen a arrepentimiento. Y vimos en el caso en Hechos, el caso de la hermana, ahora no recuerdo el nombre, que dice que ella escuchó a Pablo y dice, y Dios puso que esa comprensión de la predicación, ella tuvo, dice, le puso su corazón para que estuviera atenta a la predicación. A Lidia, dice, para que estuviera atenta a la predicación. Pero no fue porque Lidia era una gran oyente, simplemente fue porque Dios movió la voluntad de Lidia para que se inclinara a la predicación de Pablo. Y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos ver en toda esta serie de cosas. No es ver a un Dios egoísta, a un Dios que, ¿por qué él sí y yo no? Bueno, si Dios ya escogió a todos, ¿para qué vamos a ir predicando? Al final ya todo esto está... No, simplemente eso es lo que nosotros debemos ver para darle aún más gracias a Dios. Que estando cada uno de nosotros sentados hoy en estos bancos, es porque Dios quiso. Que nosotros hallemos gracia, que le hallemos contentamiento, que no hallemos tropiezo a la palabra de Dios, es un don que Dios ha dado, es un llamado de Dios. Ahora, estos casi cristianos tienen un problema, que son inicialmente llamados por el mismo evangelio, por la misma semilla, y vamos a ir a la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Y aquel
en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Sí, hermano, y es importante, y vamos a ir analizando esta parábola, porque vemos que esa semilla referente al evangelio, vemos que es la misma semilla, pero que cae en qué? En diferente tierra. Y esa tierra está simbolizando el corazón de cada persona. Y esta persona, como hemos visto en versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice el versículo 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Sí, verdad que es bueno creer en Dios, pero qué va, yo no tengo tiempo para venir los domingos, tengo que hacer dinero, hay que trabajar, no, imagínate, tengo muchos problemas, no puedo venir a la iglesia. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño de este mundo. Cuando Jeremías describió de que nuestro corazón es engañoso y perverso en gran manera, se está refiriendo a esto. El enemigo de nuestras almas y nuestra propia carne, nuestras propias inclinaciones pecaminosas, no quieren someterse a Dios. Ni pueden. Hay dos inclinaciones en el ser humano. No quiere ni tampoco puede. Hermano, es una condición realmente deplorable del ser humano que a menos que el llamado de Dios no sea escuchado, nosotros no vamos a poder reaccionar. Si hoy estamos aquí es porque por la gracia única, libre, gratuita y especial de Dios es que nosotros fuimos alcanzados por el llamado. No que oímos el llamado, fuimos alcanzados por ese llamado. Realmente los autores de la confesión de fe fueron hermanos que entendieron primeramente la incapacidad total del ser humano. Y es una incapacidad no parcial. No es que estamos lastimados, no es que estábamos enfermos, es que tenemos una inclinación que no queremos ni podemos acercarnos a Dios, a menos que Él sea quien nos ame primero. De hecho, desde el pacto lo vimos, que dice que fue que un pacto que hicieron entre el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, sin tomar en cuenta la existencia del hombre, para así llevar a cabo su plan para la gloria y la honra de su nombre. Lo que es tan grande nuestro Dios que aún dentro de su plan nos puso a nosotros para alabanza de su propio nombre. No es porque Dios necesitaba de nosotros para ser grande. Dios nos incluyó en su grandeza. Y eso es algo que debemos entender cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos delante de un impío, vemos su terrible condición, borracho, caído en las drogas, en la que sea. Mírate que ahí estabas tú también. Aunque no lo hayas practicado, no hayas llegado a tu pecado a esa índole, tú estabas en la misma condición, tú estabas separado y enemistado con Dios. Unos se inclinan más a su pecado, otros menos, pero al final están en la misma condición. Fue la pura gracia de Dios que nos hizo entrar en razón. Y eso, hermano, es algo que nosotros debemos siempre, siempre tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, para nosotros entender la misericordia de Dios, primero tenemos que entendernos quiénes somos nosotros. Para que nosotros veamos la eficacia del llamamiento, tenemos que conocernos quiénes somos nosotros. Y nosotros estábamos perdidos, muertos, enemistados totalmente con Dios. Por eso cuando nosotros entendemos el llamado eficaz, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, que son capítulos que vamos a ver más adelante, nosotros simplemente cuando vemos el texto, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios prepara de antemano las buenas obras para que andemos en ellas, nosotros eso debe ser ¿qué?
causa de gozo. Porque no merecíamos estar ahí y Dios nos ha puesto ahí. Si nosotros llegamos, hermano, y no encontramos al leer la palabra, al orar, no encontramos tropiezo en Cristo, diga aleluya, amén, somos bienaventurados. ¿Sabe lo que significa la palabra bienaventurado? 3 veces feliz. Esa bienaventuranza no es algo que tú produces, es algo que Dios pone en ti. Toda la palabra, cuando hay una bienaventuranza, es una bendición que única y exclusivamente viene de Dios hacia el ser humano. Bienaventurados los que lloran porque alcanzarán. Bienaventurado y viene hablando de varias bienaventuranzas. Dice, el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. ¿Por qué bienaventurado? Porque tus pecados han sido perdonados. ¿Y quién los perdonó? El único que puede perdonar pecados, el Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo esa semilla, que es el Evangelio, cayendo en diferentes tierras, simbolizando que es que el estado, tu corazón, ¿cómo es que puede ser? Es Dios quien hace esa germinación, hace que florezca. Ese experimento que pueda florecer, que pueda echar raíces, el Evangelio en tu corazón, eso viene única y exclusivamente de parte de Dios. Entonces, como dicen los autores de la confesión de fe, dice, y estos que son llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu. Bueno, ¿y qué son esas algunas operaciones comunes del Espíritu? Bueno, hermanos, son esas personas que comienzan a asistir a una iglesia después de haber escuchado el Evangelio. Se ven muy activos en varias actividades de la iglesia. Tú lo ves en ministerio y todo, se ven activos en la iglesia, pero esto llega a su fin ya que al no ser atraídos eficazmente por el Padre, tropiezan en la sana doctrina y se alejan. Y esto lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. ¿Qué es lo que decía el apóstol Juan? 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 19. 18 al 19. Y quiero que lo comencemos, desde el mismo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y eso ha pasado en muchas iglesias, hermano. Son estas personas que vienen activamente, se compenetran y tú lo ves trabajando y muy serviciales. ¿Por qué? Porque están en esa operación común del Espíritu Santo, pero que empiezan a hallar tropiezo en Dios. ¿Por qué? Porque ven que su inclinación no tiene raíces. Ven que su supuesta emocionalismo está fundada simplemente por el momento que están viviendo, pero no tiene raíces suficientes, y por eso cuando viene la prueba son los que se alejan. Y estos hermanos son personas que no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Y es que esta es la gran diferencia entre estas personas y los elegidos.
Y lo vemos en el texto de Primera de Juan 6, 44 al 45. Primera de Juan, capítulo 6. No, Primera de Juan, Juan 6, 44 y 45. Disculpe, le puse un 1 adelante, no era ahí. A ver. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, vendrá a mí. Hermanos, no hay otra manera. Tienen que ser traídos por el Padre al Hijo. Por muy buena que sea la predicación, y no estoy diciendo de que los predicadores que no se preparen, no, deben prepararse, ellos tienen una gran misión, están exponiendo la palabra de Dios. Pero es el poder intrínseco en la palabra de Dios quien hace que nosotros podamos reaccionar al Evangelio. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12, y este realmente es mi texto favorito. Y en ningún otro hay salvación. Mi hermano, no vaya buscando más nada que no sea Cristo, porque no lo hay. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro mediador, no hay otro camino. Ese dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma, pero todos los caminos no van a llegar a Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mi hermano, no te engañes. Y esto es algo que por eso los autores de la confesión de fe hacen tanto énfasis en la segunda parte del párrafo, porque están esos casi cristianos que en la verdad son los no elegidos, que por un momento vienen, se comprometen y tú lo ves que activamente trabajan tanto, tú le ves una inclinación espiritual que te hablan solo de la palabra y tú dices, wow. Yo fui testigo de eso, hermano. A mí me pasó eso cuando yo conocí al Señor. Siendo yo un neófito, habían varias personas que estaban tiempo antes en la iglesia. Y cuando yo lo veía, su manera de hablar, yo decía, wow, increíble, qué espiritualidad tan grande. Y a las 3, 4 semanas de estar asistiendo, veía que el hermano faltaba y no venía el domingo y el otro domingo. Bueno, ¿qué pasó? No. Y después me lo encontraba yo. Porque bueno, en Cuba, donde nosotros vivíamos, realmente el barrio prácticamente nos conocíamos todos, son barrios pequeños. Después el pobre enredado en alcohol y en vicio y uno dice, pero este no era cristiano. No, hermano, simplemente que cuando vino la prueba, no tenía raíces infundadas, ancladas en la palabra de Dios y fue arrastrado por el viento de este mundo. Y es que la misma semilla, es el mismo evangelio, pero no profundiza de la misma manera, porque es Dios quien hace esa obra. Ahora, siempre cuando Dios actúa, no está tampoco dejando excluido la responsabilidad del hombre. Y es que por eso nosotros, hermanos, como es tan engañoso este tipo de personas y estos anticristos, porque no podemos nosotros pensar de que nosotros esperamos un anticristo que sea visible, el que se manifieste delante de todas las naciones, ese hombre de pecado, como dice la palabra de Dios. Pero en el camino nos vamos a encontrar con muchos anticristos. ¿Y qué significa anticristo? Aquel que se opone a Cristo. Todo aquel que se oponga a Cristo, o sea, ¿cuál es la característica principal? Oponerse al evangelio, oponerse a las doctrinas de la gracia, oponerse a lo que dice la palabra de Dios. No, pero eso no es lo que dice ahí. No, ese era para otro tiempo y a esta hora no. No, mi hermano, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
sea, es la herramienta que nosotros tenemos para que el llamado de Dios sea eficaz en nosotros y nosotros tener cómo autoevaluarnos si realmente estamos arraigados en la palabra de Dios. Y eso es algo que realmente debemos tener. Por eso es que los autores de la confesión de fe vienen avanzando y dice, no quieren, dice que estas personas que primeramente no quieren ni pueden venir a Cristo verdaderamente. Por lo tanto, tampoco pueden ser salvos. Y mucho menos pueden ser salvos los hombres que no reciben la fe cristiana. No, pero tranquilo, yo estoy en el Señor. Lo que pasa es que yo estoy en comunión de Dios en mi casa. Yo no necesito iglesia para congregarme. Mi hermano, Dios no viene a buscar llaneros solitarios. Dios viene a hablarle a iglesias. Dios no viene buscando fulanito de tal. Dios viene buscando iglesias. Nosotros no somos un miembro especial dentro del cuerpo de Cristo. Simplemente somos parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo debemos responder activamente a su llamado. O sea, aunque Dios es quien llama, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de usar esos medios de gracia para anclarnos cada vez más en la palabra de Dios. Y las pruebas van a venir, mis hermanos. Las situaciones en este mundo van a venir. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos prometió el cielo aquí en la tierra. El cielo es en el cielo y el cielo va a ser el cielo porque Cristo va a estar en el cielo. Pero aquí lo que vamos a tener es que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Son las palabras de Cristo. Así que, hermano, la prueba es parte de ese anclaje en la palabra de Dios. Santiago lo dice, mi hermanito, mis hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas no son calamidades, las pruebas son pruebas. Son para fortalecernos más en la fe. Pero esas son pruebas para sus hijos. Y es por eso Pablo en la carta a los Romanos, él dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito de Dios, dice que son llamados. O sea, ¿cuál es la característica principal que tienen entonces estos anticristos? Primeramente, que se te visten ¿de qué? De piedad. Hermano, en la palabra de Dios no encontramos el aviso que dice, aún Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Judas era uno de los 12. ¿Tenía Judas excusa para no creer en Dios? No. Estaba con los 12. Estaba con Cristo, codo a codo. Pero la dureza de su corazón. Había un llamado para Judas. Dice que, bueno, simplemente se perdió, dice, para que las escrituras, el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Había un propósito. Pero esto no quiere decir que se haya excluido a Judas de la predicación del evangelio. Cuando Cristo hablaba, él no decía, bueno, vamos a hacer una reunión. Judas, más de falta, voy a buscarme unas manzanas y vamos a esperar que se vaya Judas para hablar. No, hermano. Judas estuvo en cada una de las predicaciones de Cristo. No vino arrepentimiento porque su duro corazón fue llevado principalmente ¿qué? A entregar a Cristo por 30 monedas de plata. Fue un plan de Dios, pero Él también hizo ¿qué? La acción que merece un corazón perdido y perverso. No quería acercarse a Dios, ni tampoco podía. Entonces, este tipo de personas, dice los autores de la confesión de fe, dice, ellos no quieren recibir la religión cristiana, por muy diligentes que sean para ajustar sus vidas conforme a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que profesen. Y esto es muy importante, hermano, porque este tipo de personas dentro de la iglesia son un peligro, porque ellos pueden ajustar sus vidas conforme a la religión. ¿Tú lo ves muy piadoso? Guardando
Y son los centinelas de, hermano, yo creo que tú no deberías estar en esto porque esto es pecado. La palabra, y como que te amonesta, tú dices, wow, no, ¿verdad? Qué piadoso es ese hermano. No, simplemente lo que está viviendo es el cascarón de la ley. Son esas personas que se enfrascan en querer llevar la ley, tú lo ves que vienen con una apariencia y con una... No, hermano, ten cuidado, valora lo que ellos dicen conforme a la palabra de Dios. Arráigate en lo que dice la palabra de Dios. No te hagas imágenes de lo creado, de estas personas que se visten de creyente. No, hazte la imagen de Cristo. Dios nos llamó ¿para qué? Para ser imitadores de Cristo, para ser como Cristo, no como el hermano piadoso de la iglesia. Y eso choca y eso duele, hermano, porque a veces nosotros cuando estábamos comenzando, yo le cuento mi experiencia, cuando yo estaba comenzando en la fe, me chocó 3 veces este ejemplo, con 3 hermanos diferentes. Los 3 hermanos diferentes eran realmente piadosos delante de mis ojos, pero al final terminaron perdidos fuera de la iglesia. Y eso me chocó porque yo decía, bueno, si ellos que me hablaban de la palabra y se fueron, ¿qué quedará para mí? Pero Dios tuvo misericordia de mí como lo pudo haber tenido con cada uno de ustedes, mis hermanos, que a pesar de las tormentas que hemos pasado, a pesar de este tipo de personas que Dios puso que nuestro corazón se inclinara más a su palabra que a las imágenes externas. Por eso el gran peligro es que estos verdaderos adoradores se marcan por su adoración. Y quiero que busquemos Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. 23. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Y lee el 24 también, hermano. 34. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, para nosotros adorar a Dios deben haber 2 cosas en nosotros: el espíritu de Dios y la verdad de Dios. Por eso el autor del libro, John Owen, que es el autor del libro de la mortificación del pecado, él nos llama reiteradamente en ese libro a que nosotros nos hagamos un autoanálisis. Hermano, no vivamos de experiencias pasadas. No, yo soy creyente porque yo recuerdo hace 5 años atrás que yo le pedí al Señor y le pedí al Señor, el Señor me respondió. Y de ahí para allá, ¿qué ha pasado en tu vida? Ni te has acordado de leer la palabra, da lo mismo que la leas que no la leas, da lo mismo orar que no orar. No, porque no, pero yo soy creyente porque Dios me respondió esa oración. No, mi hermano, no vivas de experiencias pasadas. Ánclate en la palabra de Dios. Alármate cuando pase un día y no ores. Cuando pase un día y no leas la palabra. Cuando pasen 3 días y tu corazón no se inclina, no sientas ese golpeo del Espíritu, ese martillar de que estás alejándote de Dios. Esas son las señas de que realmente de que hay una eficacia en el llamado de tu vida. Que el Espíritu te esté martillando tu conciencia constantemente porque te estás alejando de Dios. El que no lo es, ni siente ni padece. Está bien, tal parece que hay que darle una medalla cuando él viene a la iglesia. Son de los que vienen, bueno, Señor, mira, yo vengo todos los domingos. Señor, hoy leí la palabra, hoy oré, estoy bien contigo. No, mi hermano, no pienses que eso es llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es ese río abundante de querer estudiar y leer la palabra de Dios. Y yo sé que hay situaciones en la vida, yo sé que los afanes de este mundo, que a veces las responsabilidades que tenemos se interponen en esa relación. Mi hermano, pero lo que identifica a un verdadero creyente es acercarse en el Espíritu y en verdad adorar a nuestro Dios. Y lo hacemos usando los medios de gracia, la palabra de Dios, la oración.
el ayuno. Inclinémonos, y esto es lo que nos llama realmente, este es el aviso que nos hacen los autores de la Confesión de Fe en este párrafo. Hay quienes no, pero se van a vestir como sí. Y pueden hacer que caigas, puede hacer que resbales y creas de que a veces hasta te pueden confundir momentáneamente de que tú eres el que estás mal y tienes que ser como él, porque mira él como su vestimenta, su forma de hablar. No, hermano, arráigate a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, de esta manera terminamos el capítulo 10 de la Confesión de Fe, del llamamiento eficaz. Si alguien tiene un comentario, si alguien tiene alguna duda, pueden participar. No es un sermón, es simplemente una clase, hermano, y me gustaría que también ver su modo de pensar con respecto a esto. ¿No hay comentarios? Bueno, entonces vamos a terminar en oración y pedirle a Dios que... Señor, te damos gracias, Padre, porque habiendo estudiado tu palabra, Señor, habiendo estudiado este documento, Señor, la Confesión Bautista de Fe, de estos hermanos que tú has usado sabiamente para que nuestro espíritu se fortalezca, le has dado claridad, Señor, para que sea una herramienta necesaria, no infalible, porque no es inspirada. Lo único que es inspirada es tu palabra, Señor. Por eso es que no estamos cambiando la palabra por la confesión de fe, pero es una herramienta, Señor, que nos ayuda a entender, a conocerte más acerca de tu carácter, oh Padre. Gracias, Señor, porque cuando vemos este llamamiento, esta gracia irresistible, Señor, tenía que ser posible porque nosotros no tenemos la capacidad ni el deseo de querer acercarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y nos has enseñado, nos estás redarguyendo y preparándonos para que seamos como tú, Señor. Aunque en este proceso llevemos heridas espirituales, nuestros cuerpos se cansen, Señor, pero en tu gracia son renovadas las fuerzas, Padre. Señor, ayúdanos, bendícenos con tu palabra, usa el culto de adoración, Señor, pero que nos llevemos a casa la idea de que fuimos llamados eficazmente para tu gloria, Señor, por tu Espíritu y por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz de Calvario. Oh Señor, todo esto te lo pedimos por tu Hijo, por esa obra misericordiosa y santa que hizo en la cruz del Calvario, Padre. Gracias por nuestra elección, gracias por tu llamado, gracias por la vida, Señor, que tú das. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, de esta manera estamos despedidos de la clase.